Toma nota. A ver, la Argentina, toda la suerte de su de plan de vacunación a la potencia, tal vez junto con China, más oscura o menos transparente del planeta, que es Rusia. El acuerdo con las vacunas rusas incluye una cláusula de confidencialidad absolutamente estricta, que es histórica en todos los logros de la ciencia de Rusia, que es un país que obviamente tiene un micromundo científico, un mundo científico muy interesante y con muchos avances. Sputnik 5 lleva el nombre de Sputnik, que fue el primer satélite artificial que lanzó Rusia al espacio, el primer satélite que lanzó la humanidad, digamos, a la estratosfera, y en aquel momento todo eso se manejó con absoluto secretismo. Y lo mismo pasa con la Sputnik 5. Según la información que yo tengo, gracias a fuentes del oficialismo que están involucradas además en el plan de vacunación, Rusia ya mandó los papeles a la ANMAT. Es probable que hayan llegado en el avión que trajo la segunda tanda de dosis de la Sputnik 5 desde Moscú a la Argentina, que determinan que el Instituto Gamaleya, que es el que produjo esta vacuna, dice que la vacuna se puede aplicar, la Sputnik 5, a las personas mayores de 60 años, que son los primeros que deberían haber sido vacunados si la Argentina hubiese logrado tener vacunas acordes a lo que es el COVID-19. Las personas mayores de 60 años son las que más riesgo corren, además de las que tienen enfermedades preexistentes con esta nueva enfermedad. Está en cirílico ese informe, en cirílico es el alfabeto ruso. No está en inglés y tampoco está publicado en ninguna de las revistas científicas y tampoco se conoce el contenido de este nuevo informe que ya está en el ANMAT, que hoy Ginés González García dijo que en pocas horas se iba a aprobar. Después Pablo Yedlin, que es un diputado del oficialismo también y que quiere el lugar de Ginés González García, dijo que esto iba a pasar en algunos días y efectivamente en algunos días, me dicen fuentes del oficialismo, la Sputnik 5 va a ser aprobada para aplicarse a mayores de 60 años. Eso respecto al Sputnik y ahora vuelvo a esa vacuna. La gran apuesta del gobierno tiene que ver con el único contrato importante que logró obtener con las vacunas, que es la de Oxford AstraZeneca, que ya se está produciendo, hoy sale la materia prima de Argentina a México y que va a volver en 22 millones de dosis entre marzo y abril. Hasta ese momento la Argentina solamente va a vacunar con la Sputnik 5. O sea que todo lo que se diga de acá hasta abril, sobre todo la primera semana de abril o la última de marzo, respecto a las vacunas, no lo creas. La Argentina no va a tener otra vacuna hasta esa fecha que no sea el Sputnik 5. Ahora, ¿qué dicen los científicos sobre el Sputnik 5? Que los papeles no se mostraron, que no se sabe nada, que ahora Rusia dice que se puede vacunar a mayores de 60 años. ¿Cómo está funcionando la vacuna en la Argentina? Mucha gente que la recibe, y esto no es algo antivacunas y menos anti la vacuna rusa. Rusia tiene un historial que obviamente le da cierta respetabilidad, pero lamentablemente no está mostrando los papeles en cuestiones científicas, ¿no? Y en cuestiones sobre todo de esta vacuna. Está generando en un porcentaje bajo de la población que la está recibiendo reacciones leves que están dentro de los informes de la fase 1 y 2 de esta vacuna que podían suceder, y un porcentaje todavía mucho más bajo que tiene reacciones severas. Lo que pasa es que el gobierno, que primero en marzo nos dijo que había un horizonte que era el de la vacuna, que ya estaba por llegar antes de fin de año, que antes de fin de año dijeron que iba a haber 10 millones de dosis de cualquier vacuna y finalmente terminó atado a la vacuna rusa por una gestión de Cristina Kirchner, justamente hizo eso, decía unas cosas que no fueron pasando. Y tal vez no sea toda una cuestión de responsabilidad de Ginés González García, el ministro de Salud, sino de Cristina Kirchner, que a través de Axel Kicillof se contactó con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin, y también después hizo Alberto Fernández, y quedó por eso la suerte de la vacunación atada a Moscú. Hoy Moscú anunció que hay una otra vacuna, que produjo también Rusia, que produce el 100% de efectividad. Eso, dicen en la comunidad científica, es falso, porque en la medicina no existe el 100% de efectividad. ¿Por qué no muestran los papeles? Por esto que digo yo, hay un acuerdo de confidencialidad total respecto a la vacuna rusa, que también existe con otras vacunas, cuando se firman contratos con laboratorios, que hasta que no salen al mercado no se pueden publicar esa información, porque obviamente hay competencia en el mercado de farmacéutico, que hoy es tal vez el mercado más codiciado de todos los inversionistas del planeta, porque es el que más va a facturar por la vacunación. Los jugadores financieros son casi los mismos. Tanto Pfizer como la vacuna de Oxford AstraZeneca e incluso la de Moderna tienen un mismo accionista
minoritario pero que es importante, que es el fondo BlackRock. Un fondo buitre que tiene alrededor del 7% de las acciones de estos 3 laboratorios. La Argentina no va a vacunar con la vacuna de Pfizer, aunque tal vez en un tiempo que puede ser en el corto o mediano plazo sobre todo, se ponga de acuerdo con ese laboratorio. ¿Por qué? Porque la logística para vacunar con esa vacuna es imposible de cumplimentar en la Argentina. Esa vacuna necesita un refrigerio de menos 80 grados. No se puede. En la Argentina no existe. ¿Sirve o se está vacunando bien a pesar de la falta de dosis? Porque hay 300.000 dosis de la primera dosis de la Sputnik 5 y 300.000 de la segunda. La Argentina está, a pesar de que recibió esas pocas dosis, vacunando al nivel esperado, no. No. Solamente la ciudad de Buenos Aires acaba de terminar hoy la vacunación de 24.300 personas, que son las vacunas que recibió desde la Nación, de la primera dosis, y mañana empieza con la segunda. En la provincia de Buenos Aires, y esto es información que obviamente dicen desde el oficialismo, pero en forma extraoficial, la vacuna se la están ofreciendo a gente que no tiene que ver con la comunidad médica. Y esto en principio no iba a ser así. Hay un gran descontrol en la vacunación. Insisto, yo no estoy alentando que la gente no se vacune. El ANMAT, a pesar de que hubo una resolución política y no científica sobre la vacuna rusa, aprobó la vacuna rusa y va a aprobar, es probable que tal vez mañana o pasado, que la vacunación sea para mayores de 60 años. Es decir, que Alberto Fernández o Cristina Fernández se van a poder vacunar con la Sputnik 5. ¿Lo harán? ¿Querés ver lo que está haciendo hoy, lo que hizo hoy Vladimir Putin, el presidente de Rusia? Se metió en aguas heladas porque hoy, de acuerdo a la tradición de la fe religiosa del catolicismo ortodoxo de Rusia, lo estamos viendo, se conmemora el bautismo de Cristo en el río Jordán. Lo estás viendo meterse a Putin en aguas de menos 20 grados bajo cero. Putin, hasta hace poco tiempo, hizo aprobar en el Parlamento ruso un acuerdo que involucra a la Argentina y tal vez sea parte de la verdad sobre el acuerdo por la vacuna. Este acuerdo, que en la Argentina no pasó por el Congreso, dice que Rusia va a instalar una base de captación de datos como tiene China en la Argentina. En Rusia pasó por diputados y por el Senado, y en la Argentina no. Tal vez por eso Putin hizo una excepción a la ley de Rusia que dice que no puede exportar vacunas hasta que los rusos, la población rusa, no esté vacunada. Vamos a ver, después ampliar esta información, pero esto salió publicado en el Boletín Oficial el 4 de enero. Rusia va a poder poner una base de captación de datos en la Argentina como lo hizo China. ¿Será por eso que Argentina ató su salud respecto al COVID con Moscú? Es muy probable.